Accidentología, trabajo práctico número 8 de la unidad número 7. Estudios de los indicios sobre la vía. Inspección de la calzada y vía luego de un accidente de tránsito. Esas marcas dan un panorama de lo que sucedió, sobre todo en los accidentes como cuando murieron todos los participantes. En otros, conductores y peatones no saben lo que sucedió. Algunos tratan de ocultar la verdad. Todo lo que se logre saber tiene que ser propio de la observación. Todo accidente deja señal física de lo que ocurrió. Por ejemplo, daños causados al vehículo, lesiones en un peatón o marcas en la calzada. ¿Qué se busca en la calzada? Residuos debajo del vehículo, suciedad, pintura, óxido, alquitrán, partes de vehículo como grasas, piezas de carrocería, piezas de chasis, neumáticos, fluidos del vehículo, refrigerante, aceite, fluido de freno, fluido de transmisión, ácido de la batería, cargas líquidas, cargas sólidas, material a granel, grava, cemento, cereales, fertilizantes, ropas, sangre de persona o animales. Daños, objetos en la carretera y marcas sobre el pavimento. Encontramos objetos rotos, rozados como barreras o vallas rotas, señales de resbalones de peatones, socavones de la carretera o la nieve, montones de basura, nieve, huellas de pies, marcas dejadas por partes metálicas sobre el pavimento, arañazos. Recuerden que eran marcas de que al deslizarse deja sobre el pavimento partes del vehículo que no sean precisamente las ruedas. Y había dos tipos de arañazos: ligero, desgarro o desplazamiento forzado de materiales de la calzada por las partes metálicas del vehículo, estrías pequeñas, surcos de 15 milímetros de profundidad, y dos restos de materiales del vehículo, pintura y hollín son las más comunes. Recuerde que el pavimento bituminoso es el de asfalto, el que está hecho con alquitrán o con brea. Es más profundo ahí. Ahora en los de pavimentos de hormigón no es tan profundo. Rozaduras en la superficie, astillas en el pavimento, fragmentos en el pavimento, surcos en el pavimento, acanaladuras en material blando. ¿Qué son restos a investigar en un accidente de tránsito? Restos es esa acumulación de fragmentos de vehículos, escombro, polvo y otros materiales que en una colisión dejan en la escena del accidente. ¿Qué tipo de restos pueden quedar? 7 tipos. Residuo de la parte inferior del vehículo son restos de infraestructura, partes o piezas del vehículo. Fluidos del vehículo, cargamento líquido, cargamento sólido, materiales de la carretera, sangre y ropas. Vamos con el 1. Residuos de accidentes. Son útiles para localizar el punto de conflicto o ayudan a identificar un vehículo que ha huido de la escena. Si todos estos restos están concentrados en el área de 2 metros de diámetro, la colisión tuvo lugar ahí. Cuando un coche choca con un objeto fijo, como un poste o un árbol, los restos se dispersan desde ese punto en la dirección que marchaba el vehículo. Nunca van muy lejos. Mientras mayor distancia haya entre los residuos del accidente, mayor movimiento o velocidad y masa proyectaba ese vehículo. Residuos de la parte inferior de los vehículos. Residuos de infraestructura es el barro, polvo, hollín, pintura o alquitrán de la carretera que se desprende por la parte inferior del coche, de guardabarros, parachoques, chasis y otras partes de... Eso es por el mismo impacto, por la sacudida violenta. Si están todos amontonados, se tiene la seguridad que ese es el punto que tuvo lugar la colisión. Algunas veces, como dijimos, cuando impacta con un poste, por ejemplo, todos los residuos quedan esparcidos en la dirección donde venía circulando el vehículo. Estos restos se dispersan muy fácilmente por la gente que pasa por ahí, vehículos que pasan por arriba, la lluvia, el viento. Si en un accidente colisionan dos vehículos y uno sigue marchando lentamente, en estos casos la materia acumulada debajo de guardabarro se desprende y se deposita en las estrías de la superficie de rodadura de la mitad superior del neumático. Piezas que se pueden encontrar después de un accidente. Restos que se desprenden de un automóvil al romperse en la colisión. Trozos de cristal y de metales pueden soltarse y ser arrojados a algunos metros del punto de la colisión. O pueden saltar o romperse durante el trecho que recorre el vehículo después de colisionar. Accesorios duros pueden caer y rodar, resbalar o rebotar. Por ejemplo, las tazas de los vehículos pueden quedar a 250 metros del lugar. La dispersión de trozos puede señalar la senda por la cual el vehículo rodó y resbaló después de colisionar. Eso demuestra que tampoco tienen mucha importancia este tipo de restos, de trozos de vehículos, ya que pueden haber viajado por el mismo movimiento del vehículo mucho después del impacto.
Partes de vehículo clavadas o colgadas de postes, árboles, barreras, casi siempre son indicios significativos de la posición o curso del vehículo durante el accidente. Fluidos del vehículo y tipo de fluidos. A veces se rocían o vierten fluidos de los vehículos en la carretera por la fuerza de choque o son derramados allí por los tanques estropeados o volcados por la colisión. Puede ser agua de alrededor, el que le sigue por frecuencia es el aceite de cárter. Son muy poco frecuentes los de gasolina, de combustible. Los camiones cisternas están bien protegidos. Y los fluidos de transmisiones automáticas de ciertos tipos de vehículos, líquido de freno, de los que raramente suele haber gran cantidad, y ácidos de batería. Los líquidos tienen poca densidad y tienen poca masa. El desplazamiento después de la colisión por lo general es pequeño, por lo tanto nos marca en ocasiones el punto de conflicto, por la proximidad en que se encuentran los líquidos pertenecientes al vehículo. Cargamentos líquidos. Si por casualidad, por la violenta colisión, los recipientes líquidos del vehículo se rompen, queda algún rastro de la colisión. Rociadura de cualquier líquido precedente del vehículo o de su cargamento nos deja justamente ese indicio. Puede ser gasolina, petróleo, la leche, otra clase de líquidos que transportados por camiones pueden dejar regueros. Cisternas o pequeños recipientes con diversas clases de líquidos que van dentro de los vehículos. Si es mucho el caudal de líquido puede borrar huellas o señales del accidente, sobre todo si se prende fuego. El agua se seca al cabo de unas horas, el aceite y grasa permanecen en el sitio unos cuantos días. Sangre y ropa. La sangre puede localizar el punto en el que fue para un herido o indicar el lugar donde se encontraba dentro de un vehículo. La sangre sirve para señalar el sitio hasta el que se arrastró una persona herida o el lugar donde fue abandonado un cadáver, o para determinar el lugar en el que cayó después del choque. Se debe marcar en el croquis provisional que haga de aquel sector. Al efectuar las fotografías de la escena del accidente, procure captar todos los restos de huellas. Daños a objetos fijos. Pueden ser vallas protectoras, banderillas, cercas, señales, postes, pretiles de puentes u otras estructuras por encima de la superficie de la carretera que han quedado dobladas, rotas, mechadas o raspadas a consecuencia de un accidente automovilístico. Ayudan a establecer la senda del vehículo después de la colisión y también algunas veces a determinar la situación final del vehículo, incluso si ya lo han retirado del lugar. Si una parte de un vehículo causa desperfectos o roturas, se determina por las huellas que dejan en el vehículo, que coinciden con la de postes, árboles, etc. A través de si hay un pedazo de corteza o un pedazo de concreto o de árbol, de cualquier cosa en el vehículo. Y el estudio de los objetos fijos es útil en las colisiones entre dos vehículos para determinar qué daños se hicieron producto del accidente entre estos dos, de la colisión, y cuáles fueron con objetos fijos. Los coches estacionados han de ser tratados como objetos fijos. Marcas dejadas por partes metálicas sobre el pavimento. Arañazos, marcas que al deslizarse dejan sobre el pavimento partes del vehículo que no son precisamente las ruedas. A veces se considera como una variante de las huellas de deslizamiento debido a su gran parecido con ellas. Otras se confunde con las limaduras del pavimento. Hay dos tipos de arañazos: ligero desgarro o desplazamiento forzado de materiales de la carretera por las partes metálicas del vehículo. Se producen estrías o pequeños surcos de unos 15 milímetros de profundidad. Y ver restos de materiales de vehículo, pintura y el hollín son los más comunes, pero el metal blando, como el aluminio, puede dejar también este tipo de arañazos, o la combinación de ambos. Son útiles para localizar la posición de un vehículo en el momento de una colisión y el curso que siguió con posterioridad. A partir del arañazo se puede determinar si hubo confrontación. Si después de un accidente se localizan arañazos sobre el pavimento, conviene examinar el vehículo para comprobar qué partes del mismo acusan signo de haberlo producido. Eso es lo que es la confrontación. Comparar. Y B, dirección. Algunas veces se puede saber la dirección de la parte del vehículo en el que produjo el arañazo examinado. Detenidamente conviene localizar la dirección del desgarro en el pavimento o del material desplazado del mismo, así como posibles manchas de materiales bituminosos. Bueno, y duración, las marcas duran bastante, son visibles durante semanas. Si son fuertes, duran años, fáciles de fotografiar, acusan un matiz claro en el pavimento. Hendiduras,
Depresiones o estrías profundas que se producen cuando el material de pavimento es excavado por partes fuertes del vehículo, generalmente bajo la presión de las intensas fuerzas que se desarrollan durante las colisiones. La principal diferencia entre estas hendiduras y los arañazos es su profundidad. La hendidura produce descorchamiento, desgarro del material de la calzada. El arañazo desgarra superficialmente y desplaza el material a los lados. Se busca este tipo de señales cuando se rompe la suspensión de rueda o se desinfla un neumático a consecuencia del choque. Pueden dividirse en tres tipos generales: cavidades, que se quedan en la carretera cuando se arranca parte del material de la misma. Lo vemos en revestimientos bituminosos, sobre adoquinado viejo, al borde de la calzada o a lo largo de las fisuras o grietas. Raspado, extensas raspaduras transversales en la dirección de marcha del vehículo. Esto lo provoca la caja de transmisión, elementos transversales del bastidor. Después de verse una hendidura, como ese elemento sigue el desplazamiento sobre el pavimento, deja una extensa raspadura en la dirección de marcha. Esto permite localizar la dirección de marcha del vehículo. Estriado son estrías o ranuras largas, estrechas y profundas. Se hacen por pernos y otras piezas similares, con profundidad de varios centímetros. Por lo general coincide con el elemento que los hizo. Por ejemplo, va a tener el tamaño de un perno de 3 centímetros. O sea que en la confrontación se puede verificar fácilmente. Estas marcas pueden empezar y terminar en un descorchado. A veces estas marcas son arqueadas, lo cual demuestra que hubo rotación o torsión, y se puede determinar dónde el vehículo empezó a rotar. Acá tenemos un ejemplo. Tres estriados son estrías o ranuras largas, estrechas y profundas, labradas por pernos y otras piezas similares, que es lo que acabamos de decir. Confrontación y dirección. Las hendiduras pueden confrontarse con las partes del choque que las dejó, mejor aún que los arañazos y las raspaduras, porque para hacer las hendiduras en el pavimento se requiere que las piezas sean más pesadas y el desgaste o torsión más visible. Y la duración duran hasta que se ha reparado el pavimento. Son fáciles de fotografiar, de localizar en fotografías. Raspaduras son arañazos anchos o un conjunto de pequeños arañazos. El material de la superficie de la carretera no es removido más de lo que es aplastado. Pocos se producen en firmes de hormigón, de cemento Portland, difíciles de localizar la dirección de movimiento de cualquier parte metálica que haya hecho la raspadura. Surcos, labrados por partes metálicas del vehículo o por los neumáticos. Suelen ser difíciles de determinar por parte de que los hizo. Hay que mirar las posibles señales que pueda haber en el vehículo. Hay que realizar la confrontación con las mediciones correspondientes. Bueno, esto es fácil: un cargamento sólido, fluido del pavimento, muy probable que sea agua del radiador y fluido del motor y de la caja. También vamos a encontrar sangre en el parabrisas si no llevaba el cinturón de seguridad con pelos incrustados, o en el airbag, sangre en el airbag, sangre en los laterales del habitáculo, un acompañante, marcas de un acompañante, vidrio sobre el parabrisas. Hay que realizar la confrontación en los elementos fijos, a ver si hay raspaduras de pintura o en otro vehículo, puede ser también el caucho de algún camión. Podemos encontrar rozaduras en la superficie del asfalto por el arrastre de la moto. Restos de piezas del vehículo que están concentradas en el radio de 2 metros. También tengo que determinar los fluidos, a ver si el vehículo y el impacto fue allí. Rozaduras en la superficie determinan si fue con el lateral de la cabina. Hay transferencia de pintura blanca en el asfalto, rayaduras, rozaduras. Aquí encontramos arañazos, surcos y fluidos en el pavimento. Este giro, si es así lateral, esto se llama vuelco, giro a tonel.